Amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en la vuelta de este programa. En el bloque anterior, que está en el canal de Neomar Hernández, hablamos sobre las implicaciones que tiene el regreso de Juan Guaidó a Venezuela, qué puede pasar, y hay un escenario particularmente que no queremos dejar de tocar. Lo vamos a hacer brevemente en este espacio porque después vamos a entrar en el tema de la salida. La salida, que es este movimiento, esta insurrección que ocurrió en el año 2014, liderada por María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledesma, y que, bueno, terminó con la entrega de Leopoldo López a las autoridades, el allanamiento de la inmunidad o la inhabilitación política más bien de María Corina Machado, y, bueno, todas las consecuencias que conocemos producto de una crisis ocasionada exclusivamente por el régimen criminal que inauguró Hugo Chávez y que se ha encargado de perpetuar Nicolás Maduro. Pero vamos a hablar, Neomar, primero de este escenario, de las elecciones parlamentarias que vienen, y parece que hay, en efecto, fuerzas políticas interesadas en participar. ¿Qué te parece esto? Sí, Joel, saludos y saludos a los amigos que nos ven. Desde una visión panorámica, para ser muy general, lo que uno puede apreciar situado en un escenario donde se producen elecciones, un llamado a elecciones en teoría parlamentarias en Venezuela, es un escenario donde el chavismo va a inscribir candidatos y donde la oposición se va a picar en dos grandes grupos. Eso es lo que yo veo. Puede que esos dos grupos a la vez generen otros subgrupos, pero son dos grandes Sí, grupos, la gente que participa y la gente que no participa. ok, Eso es evidente, eso va a pasar. Si ese sí, llamado, como también es evidente, puede ocurrir en los próximos meses. O sea, esa es la apuesta del chavismo, unas elecciones parlamentarias, o al menos es una apuesta, Joel, hay que decirlo, para chantajear a la oposición y que la oposición modere sus expectativas y llevar esto a una negociación. Fíjate, otra vez aparece la negociación. Entonces, donde le digan a Guaidó, bueno, sí, participa en estas parlamentarias y las presidenciales las hacemos el año que viene, o una cosa por el estilo. Quizá para darle un caramelo envenenado. O sea, yo no estoy diciendo que esto es lo que se está proponiendo, pero estoy diciendo que así funciona más o menos puede la ser, lógica de la claro, negociación. Son barajas de negociación, Joel, donde tú pones algo, entonces para que el otro baje los requerimientos, entonces y lleguen a un sí, punto de acuerdo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Efectivamente, hay un grupo de opositores que va a participar y un grupo de oposición, que yo diría que es la oposición real, que no va a participar. El grupo de opositores que va a participar está desde el grupo de Luis Parra, el usurpador de la Asamblea Nacional, hasta el grupo de ciertos elementos que hasta hace nada hacían vida en la Mesa de la Unidad Democrática y que se salieron del redil, empezando por Henry Falcón, terminando por Timoteo Zambrano y pasando por Claudio Fermín, que no, en realidad no era de la MUT, sino que siempre estuvo por ahí como agente libre, y el MAS que se fue de la MUT hace como 5 años, ¿no? y ahora Leocenis García. Ah, bueno, Leocenis dijo que también va, que tampoco era, bueno, Leocenis tuvo simpatías con Manuel Rosales, con Ujú. AD, tal, pero después fundó un partido, ahora dice que él también va a inscribir candidato. Por supuesto, porque estos partidos lo que ven es que es un escenario de reparto del poder que pueden procurar, de reparto limitado, porque es un Por reparto supuesto, de curules parlamentarias, ahí no van a repartir el gran país es no, la presidencia. Entonces ellos lo que dirán es en medio de reparto de burusas, yo me agarro unas dos o tres burusas, eso es lo que están viendo ellos. Leocenes dirá, puedo meter unos 15 diputados, unos 10, porque como no va a inscribir candidatos los demás, yo inscribo en todos los estados y algo me tirarán. Timoteo dirá, yo meto 5 o 10 diputados, Henry Falcón dirá que mete 15 o 20, y así, esas son las expectativas de ellos, ¿no? Y el otro grupo, donde yo creo que está Guaidó, bueno, en este grupo inicial incluso hay gente de la compañía de Guaidó que va sí, a ser susceptible. Un nuevo tiempo es susceptible a esto, Acción Democrática por las presiones internas y por la misma filosofía de General Ramos Alup, que es como hoy no, pero mañana tampoco, y pasado sí, y la otra así va, o sea, una cosa así, probablemente sea susceptible de esto. De hecho, hay entiendo un problema interno en Primero Justicia, donde hay gente que piensa que es lo que hay que hacer, Capriles, Verbigracia. Está el otro grupo, que es donde yo creo que está Guaidó. Guaidó creo que va a arrastrar un grupo masivo, va a ser el grupo más importante de la oposición, que no va a sucumbir al llamado de la parlamentaria porque para uno es una cuestión de principio, María Corina Machado. Ella no va a ir a unas parlamentarias porque ella ha dicho que la salida es ruptura y la ruptura es la presidencia y la ujú, ruptura es con todas las de la ley. Entonces, eso desde un punto de vista idealista. Desde un punto de sí, vista más pragmático, Guaidó no va a las parlamentarias porque sabe que queda totalmente desacreditado. Si cae en eso, ujú, después de toda la gira que ha hecho, después de todo lo que ha montado con la presidencia interina de año y tanto, ya de año y 2 meses, que es un discurso, una narrativa donde él dice que, epa, el presidente interino soy yo,
¿cómo me vas a mí a guaralear, como decimos nosotros en venezolanos, con unos curules ahí otra vez para lo mismo del año 2015? Sí. No, entonces creo que por la barra de expectativas que ha puesto él sobre no solamente sus simpatizantes, sino sobre todo el electorado venezolano, él le va a ser muy difícil vender la elección parlamentaria como una panacea. Entonces, estos son los dos grupos que yo veo, Jovel, y creo que eso va a pasar, y el hecho que resulta de todo esto es que la oposición se va a dividir. O sea, ahí viene una división de la oposición. Tú fuiste muy acertado hace 2 semanas diciendo el G4 se va a dividir, porque acabamos de decir probablemente un nuevo tiempo sea de la tesis de Ir y AD, quizás, aunque hay que ver si por la presión que representa la figura de Guaidó, que es la figura central, querámoslo o no, porque acaba de hacer una gira y todo lo demás, Quieranlo ellos o no. ellos se jalan hacia el lado de los que no tienen, no queriendo, no pueden inscribir porque les es muy costoso. Entonces, eso podría pasar. Podría pasar, podría pasar. Yo lo lamentaría mucho porque yo soy de la teoría de que esa gente tiene que alejarse de Guaidó lo antes posible porque no traen nada bueno, porque al final son los factores que terminan inclinándolo hacia lo electoral, hacia la negociación, hacia la cohabitación, que es a lo que hay que huirle. Mientras tanto, bueno, Capriles sale con que hay que procurar condiciones mínimas. Ayer Nito Pérez Osuna decía, no, lo que hay que procurar son las condiciones máximas para ir a unas elecciones y eso empieza por el cese de la usurpación. Bueno, yo creo que el diagnóstico es ese, más o menos en este momento. Parece que Voluntad Popular y Juan Guaidó, que en teoría son factores aparte, después de que él renunció a su disciplina partidista, bueno, parece que ellos son los que no quieren ir y una parte de Primero Justicia. Pero eso es, a ver, en términos del G4 es una minoría, pero en términos de población yo creo que es una mayoría. Exactamente, has dado en el clavo, Joel. O sea, más allá del, porque esto no es un país partidizado, ya no lo es. Esto lo fue cuando, y tú sabes de esto porque en tu país también hubo un bipartidismo larguísimo. Sí. De hecho, todavía es más o menos un país que se orienta de acuerdo a preceptos bipartidistas, porque es un país de status quo. Pero en Venezuela ya no es una realidad el hecho de que aquí las preferencias se orienten de acuerdo a lo que deciden 2 o 3 partidos. En Venezuela ya es de acuerdo al momento y de acuerdo a lo que la realidad indique. O sea, aquí porque un partido diga que hay que ir, otro, eso no suma sustantivamente al tema de si la gente va a participar o no. Es depende de lo que la gente interprete y lo que interprete la mayoría. Y yo creo que la interpretación de la mayoría, o sea, ¿qué quiere la gente? La gente quiere que Maduro se vaya. Y ve que las elecciones parlamentarias no contribuyen a que Maduro se vaya. Entonces, bueno, la gente decide abstenerse de ir a votar en esa elección. Eso es lo que yo veo. Yo también. Ahora, me parece importante hablar del tema de la salida, porque yo ya estoy un poco perdido, creo que lo dijimos en el bloque anterior, que viene una crisis, ¿no? Creemos que viene una crisis muy importante para Venezuela, eso será en los próximos meses. Yo estimo que podría ser algo similar a lo que ocurrió en 2014. No sé si tanto como lo que ocurrió en 2017, o sea, no sé si sea tan prolongado, pero por lo menos un estallido social como el de 2014 creo que podría ser lo que venga próximamente, producto justamente de las convocatorias de calle que está haciendo Guaidó, cuyo propósito está por ser estructurado, pero entonces yo creo que nosotros deberíamos pensar qué falló en la salida que no puede fallar ahora. ¿Qué lecciones hay que tomar de ese proceso para que no se repita? Entonces, por ejemplo, la salida, como decíamos anteriormente, fue convocada por 3 factores principalmente que dentro de la mesa de la Unidad Democrática pensaban que tenía que forzarse la salida de Nicolás Maduro más allá de los mecanismos que se planteaban lejanos en ese momento, como era el referéndum revocatorio, para el cual habría que esperar 2 años más. Y entonces, se planteaba una presión de calle que permitiera finalmente que los factores se pusieran del lado democrático del asunto y que Maduro renunciara. Eso no ocurrió y fue el único momento, vamos a decirlo así, físicamente en que estuvieron en una tarima Antonio Ledesma, Leopoldo López y María Corina Machado como los 3 líderes de ese proceso, 3 corrientes opositoras, que después de eso, digamos que hasta 2017, con Ledesma preso y María Corina en la calle y Leopoldo preso, a ver, ahí todavía hasta el 17 podíamos hablar de ellos como un grupo, porque incluso María Corina y Lilian eran sumamente cercanas, se acompañaban en esta lucha por los presos políticos, pero a partir de la salida de Leopoldo López de la cárcel, ese grupo se resquebraja.
y parece que Leopoldo toma posturas que no son las de sus antiguos compañeros de batalla y termina pues, por unirse a los factores tradicionales de lo que terminaría siendo el G4 actualmente. Yo te decía que para mí el escenario ideal sería uno en el que exactamente los tres factores de la salida, con todo lo que ha hecho Leopoldo López, yo creo que podría reivindicarse un poco por ahí, si estos tres factores se unen, pero eso sí, dejando en claro que la línea que hay que seguir es justamente la que han defendido Antonio Ledesma y María Corina Machado. ¿Eso es posible? ¿Qué piensas? Muchas preguntas, Joel, y además estoy acá recordando todas las implicaciones de la salida. Hay gente que desde un punto de vista muy superficial te va a decir que por qué falló la salida. Y los analistas más superficiales dicen que es justamente porque no había unidad. O sea, porque hay gente que todo lo analiza al cariz de la unidad, como si cuando se hizo la Revolución Francesa el tema era de unidad, como si cuando se hizo la independencia de Venezuela, que fue una revolución también, era el tema de unidad. No, las revoluciones, los cambios en la historia no necesariamente pasan por unidad de las fuerzas que pretenden mover estos cambios, ¿no? A veces es una vanguardia, y aquí van a decir, claro, esa teoría elitista de la toma del poder. Sí, pero generalmente es una vanguardia esclarecida que se sale del grupo, del redil, la que termina adelantando esos cambios, porque bueno, por voluntad lo hace, por voluntarismo llaman algunos. Entonces, eso no creo que sea el motivo grueso de por qué fracasa la salida. La salida fracasa simplemente porque no hay condiciones materiales para lograr sus objetivos y porque los objetivos eran un poco abstractos también. La salida ambicionaba nada más y nada menos que sacar a Maduro, que había sido electo un año antes, apenas Maduro tenía un año de gobierno. La popularidad del chavismo todavía no era la máxima que tuvo cuando estaba Chávez en vida, pero todavía quedaba chavismo, no se había visto lo peor del chavismo. De manera que las condiciones objetivas, y esto es otra interpretación que hace otro grupo de analistas en el que me podría meter, pero creo que tampoco explica completamente el fenómeno, es que el momento no era oportuno. Y esto en la teoría marxista o en la teoría de la izquierda para la toma del poder tiene que ver con las condiciones objetivas para la toma del poder. Tú tienes que tener un espacio y un tiempo donde todo se confabula a tu favor para tú poder conseguir tu objetivo. Bueno, quizá esa interpretación es un poco más plausible con el caso de la salida. No estaba absolutamente deteriorado el régimen de Maduro, aunque los que somos antichavistas desde la primera hora, por supuesto que lo odiábamos, pero el gran público, el grueso de la población de la sociedad venezolana, todavía no era tan antichavista como es hoy, por ejemplo. Entonces, hoy está mucho más dada la condición para la salida que lo estuvo en el 2014. Sin embargo, eso fue muy audaz, eso fue una cosa que también hay que decirlo, a pesar de ser audaz, se prolongó demasiado tiempo y cuando ya tú prolongas una acción por tanto tiempo y no consigues objetivos que se cumplan, o sea, no consigues victorias así sea parciales, bueno, la causa misma se va viniendo abajo. Y yo creo que lo que ocurrió es eso, que como el objetivo era tan grande como desalojar a Maduro y no había un objetivo intermedio, por ejemplo, mira, sentarlo en una mesa, en aquel momento todavía no se habían producido los diálogos de Dominicana, ¿no? Sino sentarlo en una mesa y ponerle un pliego de peticiones y tal, no sé qué, que en tanto tiempo te vas, en tanto tiempo no, era se va y se va y se va, bueno, ok. Eso yo creo que es lo que lleva un poco al fracaso de aquel momento. ¿Qué ocurre? Yo siempre lo he dicho, yo siempre se lo he dicho incluso a gente de Voluntad Popular, los aliados naturales de Voluntad Popular eran María Corina Machado y Antonio Ledesma. Lo que ocurre es que yo creo que es el año 2016, Joel, cuando esto se rompe por el típico manejo interno que tiene la política venezolana de las viejas mañas. Henry Ramos Alup logra convencer a Leopoldo López y a Voluntad Popular de que ellos tienen que anotarse en el barco de Acción Democrática con él a la cabeza de la presidencia de la Asamblea. Y cuando eso se produce, rompe López, porque López era hasta ese momento atrabiliario, así, era ruptura, y se mete en un camino de institucionalización, de metabolizarse con el sistema, de combatir desde el ala moderada, y allí empieza un tema que es marcado por el acompañamiento de Voluntad Popular a Henry Ramos en los votos para que sea presidente de la Asamblea Nacional en el año 2016. Bueno, también 20 votó por Henry Ramos. También los de María Corina, claro, pero los de María Corina no sumaban ni restaban demasiado, eran todos diputados, creo, 2 o 3 que tenían en el momento. O sea, Voluntad Popular tenía como 20, 15, 16, una cosa así. Si Voluntad Popular no votaba, no había manera que Henry Ramos fuese presidente de la Asamblea Nacional. Y ya Henry Ramos había hecho esto en el momento de la salida, pero con Primero Justicia. En aquel momento había una alianza en Venezuela que se llamaba la Alianza del Huevo Frito, porque era blanca y amarilla, como esto, mira, como mi pluma. Era amarilla de Primero Justicia y blanca de Acción Democrática. Era una mezcla donde
se supone que AD y PJ contrarrestaban la iniciativa de Leopoldo López y María Corina Machado, porque AD y PJ jugaron para atrás durante el 2014. Jugaron para atrás con Capriles a la cabeza todavía de ese partido, porque Capriles venía de ser el héroe de la campaña contra Chávez y después contra Maduro. Entonces, aquí el gran factor siempre ha sido, hay gente que a veces tú la tienes agarrada con él, pero el gran factor de desunión de estas peleas internas siempre ha sido Henry Ramos. Henry Ramos se ha coaligado con PJ en un momento para echarle varilla a BP y con BP para echarle varilla después a PJ, porque el problema en el 2016 era nada más y nada menos que era él o era Borges al que le tocaba presidir, que es el jefe de PJ. Y bueno, ya luego ahí entonces han surgido problemas donde Capriles incluso dijo que más nunca se reunía en una situación en la que tuviese Henry Ramos y todo un problema. Pero no me quiero meter con eso porque eso ya es más de política doméstica. El tema es que las condiciones al día de hoy pareciera que están dadas, pero el problema sigue siendo el mismo, Jovel, que en el 2014 no hubo, en el 2017 no hubo, en el 2018 no hubo una voluntad del actor predominante, que eran los militares, de acompañar o a esta vanguardia o a la mayoría de la gente en sus peticiones. Y si los militares fungen de alcahuetas de Maduro, difícilmente los objetivos se pueden conseguir. Entonces ahí está un problema pues que sigue persistiendo hasta nuevo aviso. Quizás con esta nueva oleada de protestas que vienen esto se revierte, pero no lo sabemos. A ver, yo lo veo honestamente muy difícil, porque en especial porque sabemos que el factor que hizo que el 30 de abril o el 1 de mayo fracasara fue la desconfianza que había por parte de los militares en Leopoldo López, porque la parte de la liberación de Leopoldo López no estaba contemplada, tomó a algunos por sorpresa y decidieron dar marcha atrás. Entonces, a ver, es difícil que los militares confíen en la élite política actual y en efecto, a ver, yo creo que las condiciones ahora son mucho mejores en términos de lograr la posibilidad de una salida porque existe Guaidó. ¿No? O sea, existe la figura de un presidente interino que cuenta con un respaldo internacional, vienen sanciones que son mucho más severas y que no existían en 2014, puede haber bloqueos que sean mucho más significativos, puede unirse una presión interna con una externa, eso lo hemos escuchado a lo largo del año pasado. El problema es que mientras el año pasado decían hay que conseguir presión interna y externa, veíamos que por fuera no se trabajaba en nada y por dentro estaban dialogando. Entonces no se puede de esa manera. Yo creo que si se repite algo como lo que ocurrió en 2014, la salida o el nombre que le quieran poner, con los factores adecuados y con Juan Guaidó y con la comunidad internacional jugando un papel determinado a acabar con esto, hay posibilidades de éxito, creo. Sí, para concluir, sí, si hacemos ponemos 6 años antes y 6 años después, haciendo una especie de columna con las ventajas competitivas de aquel momento con respecto a ya te dije una es que el chavismo está en sus mínimos históricos de aprobación popular. El chavismo es lo menos, el chavismo popularmente es menos que en cualquier momento de su historia de 20 años. Eso no era así en el año 2014. Número 2, hay en teoría un liderazgo validado por encima de que diga Leopoldo, o diga Ledesma, o diga María Corina, que ellos son los líderes y que se autoerigieron como líderes. Eso yo te he dicho, ok, la toma del poder es una vanguardia y todo lo demás. Pero ahorita hasta te saltas ese paso, porque el que está reconocido es Guaidó. O sea, hay un comando que es único, que en teoría debería ser reconocido para una jugada de ya tienes una experiencia de 6 años luego de conversaciones con militares y todo lo demás, a ver si hay algo de allí que se pueda rescatar, ¿no? En términos de inteligencia. Y además tienes nada más y nada menos algo que no tenías en el 2014, que es que en teoría 50 países te acompañan. ¿Hasta dónde? Es lo que no sabemos. Pero sí, si nos ponemos a hacer un análisis comparativo de aquel momento, las condiciones son mucho más favorables. Yo no lo había pensado así, pero hay unas condiciones como para una salida 2 más inteligente, más estructurada y con mayor calidad y con objetivos más medidos, o sea, con unos objetivos más claros de todo esto, ¿no? ¿Ves posible que Leopoldo, Antonio a la distancia, pero bueno, y María Corina puedan volver a aliarse? Mira, no lo sé porque yo te digo, Joel, siempre te lo dije la otra vez, yo desconozco realmente cuál es el pensamiento de Leopoldo López. Es para mí un verdadero enigma. Y tú me dijiste a mí, anda a conversar con Leopoldo, anda a entrevistarlo allá, trata de entrevistarlo en la embajada. Bueno, entrevistarlo no porque no puede, pero puedes ir a hablar con él. Sí, entonces
es sumamente complejo porque no conozco, como ha estado privado de su libertad ilegítimamente tanto tiempo, yo no sé cómo ha evolucionado su pensamiento, no sé cuáles son sus posiciones respecto a temas como, por ejemplo, la elección parlamentaria o presidencial. O sea, todo esto es un secreto. Entonces yo no sé cuál sería el punto actual, el de coincidencia o de desaveniencia con María Corina Machado, por ejemplo, con Ledesma. Con Ledesma es más claro porque Ledesma se ha pronunciado desde afuera. Ledesma dice, mira, la ruta es de coraje, la ruta es de ruptura, de cero negociación. Lo dijo allá en Madrid cuando estuvo con Guaidó. Ese es el pensamiento de Ledesma. De María Corina lo conocemos todos los días. María Corina Aunque sigue en su ruta. últimamente no habla, claro. Pero, y de Guaidó, bueno, lo que comunica. Pero de López, no sé. Entonces no sé si esa alianza, que yo sé que es como tu All-Star soñado, se puede abortar. Actualmente sería, pero a ver, y sería haciendo una concesión importantísima personalmente, y yo creo que mucha gente también tendría que hacerla, de prácticamente decir, mira, lo que hiciste fue gravísimo, gravísimo, pero si estás dispuesto se te puede dar una segunda oportunidad. Yo creo que, o sea, una segunda oportunidad para Leopoldo López no debería descartarse de momento, pero más allá de eso, tendría que haber signos de buena voluntad. Claro, estará por verse. Así es. Pero muchas gracias, Neomar. Qué gusto habernos sentado hoy otra vez a conversar, como todas las semanas, desde hace 5 semanas. Así es, Joel. Es para mí un gusto que hagamos nuestro ida y vuelta todas las semanas. Y bueno, nada, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Pura vida.